Bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Soy Hija Única. Yo soy Bea Córdoba y hoy día, adivinaron, tengo un capítulo muy especial para ustedes. Vino un psicónico a hablarnos de su nuevo libro, que es este, que lo tengo por acá, lo voy a tomar con mucho cuidado. Se llama Esta depresión no es tu culpa. Ya lo pueden encontrar en todas las librerías del país. Bueno, ahí ustedes van a poder escuchar mucho más de qué se trata, pero se me olvidó algo demasiado importante. Con el Nico acordamos que vamos a hacer un sorteo para que ustedes se puedan ganar su libro. Así que vayan y comenten en el post donde va a salir el Nico así muy regio con el título de este capítulo. En el Instagram soyhijaúnica.cl va a estar ahí la fotito del Nico y ustedes ahí comenten como me encanta, quiero participar, quiero ganar, alguna anécdota, lo que sea que se les venga a la mente, ustedes lo comentan y van a estar participando por este librito para que lo puedan leer y puedan compartirlo también con sus cercanos porque, bueno, el capítulo hoy día se viene intenso, vamos a hablar de depresión, de hecho, escúchenlo con, ¿cómo se dice? No es cautela, con discreción, creo, porque es un capítulo igual fuerte, o sea, hablamos harto de depresión, también hablamos de pensamientos suicidas, así que mucho ojo con eso. Pero siempre es bueno desestigmatizar la salud mental y sentirnos más cómodos hablando de lo que sentimos y de lo que nos pasa. Así que eso, pueden participar por el librito del Nico, que está por acá, muy hermoso. Y pueden ahora quedarse escuchando todo esto que tiene el Nico para decir, que no es tan spoiler del libro, ¿ya? Yo tenía un poco de miedo de ser mucho spoiler del libro, pero no. Eso, les mando muchos besitos. Espero que ustedes estén muy, muy bien, que estén teniendo un buen momento. Eso les deseo, que estén teniendo un buen momento y que disfruten este capítulo. Besitos. Este capítulo es presentado por Apivita y su línea Aquabilicious. La nueva crema con color Aquabilicious de Apivita es ideal para dejar tu piel hidratada y lograr ese efecto make-up no make-up que tanto nos gusta. Contiene miel y extracto de flores para hidratar y un color que se adapta perfectamente al tono natural de tu piel. Encuentra más información sobre la línea Aquabilicious de Apivita en la descripción de este capítulo. Bienvenido, Nico, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Bea. Sí, estoy muy emocionada porque tú presentaste mi libro. ¿Hace un año? Hace casi un año. Casi un año, sí. Sí, lo presentaste ahí en el FAS. Yo estaba muy nerviosa. Yo igual, porque creo que no sé si única vez que he presentado un libro, así que también estaba muy nervioso. Fue como tu inicio. Absolutamente. Sí. Además que ya estaba escribiendo este libro, entonces era como una buena introducción. De hecho, yo me enteré y quedé como, porque tú eres de otra editorial. Son competencias. Son competencias, así que no compren. No, sí, cómprenlo. Oye, Nico, ¿cómo has estado? ¿Cómo te trata la vida? Aparte de ser ahora un autor publicado, ¿qué se siente? Bien, nervioso, la verdad. ¿Y qué te da nervio? No sé, un poco la exposición. Como que en un momento tenía una... Yo partí con la Dani, que fue mi primera editora, que después se fue para Penguin Kids. Y ella me contaba de otro autor que cuando sacó su libro, se juntó con ella y dijo, no, devuélvanlo. Como, tráiganlo de vuelta. Conté cosas muy personales, siento que me expuse y eso después se trabajó y salió todo bien, etc. Pero en este momento lo siento muy así. Sí, yo también me sentí así, tengo que admitirlo. Y hay veces que hasta el día de hoy digo, ¿para qué conté eso? Pero no sé, siento que la vida no tiene gracia si uno no comparte, ¿o no? Sí, o sea, yo me pasó en un momento, ya ahora ya estoy más tranquilo. Ya te entregaste. Sí, desde hoy día decidí que me... Desde hoy día, desde este momento. Y aparte igual, siento que hay algo ya. Las personas que nos están escuchando entenderán que uno escribe el libro en la intimidad de su casa. ¿Tú lo escribiste en tu casa? ¿O te mandaste? Porque hay gente que se va como a otro país a escribir. No, en mi casa. Verdad, mi casa fue el lugar... Porque intenté irme como, por ejemplo, a mi oficina o a otros lugares y no me funcionó. Era tu casa. Era en mi casa... En las noches o en las mañanas, por ejemplo. No, ahí sí.
Entonces, uno escribe que estás en la intimidad de tu casa, no sé qué, todo bien, va poniendo ahí el corazón en el libro. Después se manda al editor, tiene varios procesos. En un punto el editor te dice, ya, se fue a la imprenta. Y uno empieza como, ya. Y de repente te dicen, ya están todas las librerías. Y ahí es como, concha tu madre. Como, ¿qué hice? Porque ya no hay vuelta atrás, pues no podí. No sé, hay un capítulo de Friends que van y compran como todos los diarios porque no quieren que el resto se entere de algo. Ya, como eso. Sí, a mí ahora me pasó algo un poquitito distinto porque fue como dilatado. Porque se supone que iba a estar el 1 de septiembre en las librerías y no pasó. Ya. Y era el 4 y no pasaba. Y yo dije, viene el 11 de septiembre, 50 años del golpe. Yo no quería que se juntara mucho ahí porque la verdad ese momento, o sea, era para hablar del 11. Y eso fue también lo que yo dije. Yo esos días hablé solo de los 50 años del golpe. Entonces yo dije, bueno, ya, súper bien, todavía no llegaba. Y dije, bueno, quiero que esté antes del 18 para que la gente dentro de las vacaciones del 18 logre verlo, etcétera. No llegó. Entonces, como que todo ese tiempo yo tuve de saber que habían comprado preventa, pero de que yo ya quería que llegara nomás. Ya, claro, tú ya estás ahí como, por favor, que esta cuestión Sí, llegue. yo le mandaba mails a la Lore, ¿sabes algo? Que es la periodista de Lore, ¿sabes algo? Si llegó, no ha llegado. Y así, ¿Y cuándo oficialmente ya está en las librerías? Él llegó el viernes antes del 18. ¿Cuánto fue? Ya, ¿Viernes como 16 más o menos. Algo así, 15, 16. Ahí llegó algunas y ya hoy día, ¿no es cierto? Hoy día ya están en todas. Ayer, desde ayer y hoy día ya estaba en todas, así que... ¡Qué emoción! Ya pueden encontrar en todas las librerías del país. Quiero saber algo. ¿Para ti va a ser un logro si lo piratean? Porque para mí lo fue. Todos me dijeron que sí. Es que lo es, porque como se ha vendido tanto que ya es pirateado. Todos me dijeron que era un logro si lo pirateaban, así que no me preocupa. No, sí, de hecho es como, muy bien, estás en la cuneta. Oye, Nico, para entrar ya en materia, cuéntame, ¿por qué decidiste ser psicólogo? ¿Te gusta el chisme? Partí... O sea, la verdad no sabía. Yo creo que nadie sabe más o menos 17, 18 años qué quiere estudiar o qué quiere hacer de por vida. Y lo único que sabía era que a mí me gustaba mucho hablar con personas. ¿No es cierto? Como hablar, juntarme, escuchar, etc. Y lo que dije, bueno, siendo psicólogo, pega que haga, pega en la que voy a tener que estar con alguien. Claro, todos los días. Exacto. Un poco arrepentido en este momento. pero eso fue lo principal. Y de ahí en la carrera cada vez me fue gustando menos la psicología. ¿Menos? Sí. De hecho, yo ya en un momento dije no voy a sacar... Porque uno en el 4º año saqué la licenciatura en psicología y en 5º el grado profesional. Yo dije, ya, filo, voy a sacar la licenciatura porque no quiero ejercer como psicólogo. Me carga la psicología clínica. Y de ahí ya en el paseo profesional me fue reencantando. Pero antes yo lo único que encontraba era que la psicología clínica lo que hacía era como arreglar los errores del sistema para seguir funcionando. ¿No es cierto? Entonces, cuando tenía ahí estrés laboral, ¿qué hacía? Iba ahí al psicólogo, tenía ahí 2 semanas, te dan un antidepresivo, pum, y seguía ahí funcionando. Y seguir funcionando. Entonces yo sentía que la psicología clínica lo único que hacía era como funcional a las exigencias de hoy día. Y de ahí ya entendí que hay más perspectiva y más espacio. Claro, y que efectivamente puedes cambiarle un poco la vida a las personas y ayudarle. Y yo creo que este libro va también un poco como en esa línea, en criticar esa forma de hacer psicología que la encuentro una mierda, ¿no es cierto? O sea, encuentro que es muy de meter a la gente como si fuese una máquina. Sí, de hacer salchichas, como dicen. Absolutamente. Sí, de hecho, ahora que lo pienso, ponte tú. Cuando yo empecé a tener mis crisis de pánico, o más o menos en ese periodo, y estaba en la universidad, y fui a la psiquiatra de la universidad, y a la psicóloga de la universidad, y me sentí como tan cualquier cosa, como que era un número más, ¿cachai? Como que me recetaron lo mismo que le recetaban a todos, como que la psiquiatra no escuchó más de mí, sino que fue como, ¿te sentiste ahogada en la prueba? Ya, toma. Claro, es que ahí hay un problema de la perspectiva y tiene que ver con el abordar solo los síntomas. Claro. ¿No es cierto? Entonces, tú te sientes ansiosa, tómate un clonazepam, ¿no es cierto? Listo. Da lo mismo por qué te sentías ansiosa, qué es lo que está pasando, no, da lo mismo. De hecho, ahora me acordaste de una amiga que está pasando por un duelo súper heavy, pero ella me dice, yo igual estoy bien, dice, como puedo seguir haciendo, pero quiero sentir esta pena que siento, quiero sentir esto, y la psiquiatra me dice todo el rato que yo
tome antidepresivos, que tome benzodiazepina. Y ella está pasando por un duelo, pero precisamente me dice eso. No quiero dormir esto que siento porque me está sirviendo para poder entender lo que me está pasando, dónde me siento bien, dónde me siento mal. Entonces un poco yo esa perspectiva tenía, porque además eso enseñan en muchos lados, ¿no es cierto? Como una psicología muy desde el síntoma. Claro, como tapemos esto que está pasando, metámoslo bajo la alfombra y tú sigue produciendo lo que tengas que producir. Además es muy efectivo. O sea, realmente si uno hace esas cosas, en el corto plazo uno se siente bien o se siente mejor, ¿no es cierto? Y que es una autopercepción, ¿no es cierto? Me siento triste, hago estas cosas, me siento feliz. Listo, ¿no es cierto? Se solucionó. Se solucionó. Pero la evidencia lo que dice es que un mes después, 5 meses después, un año después, esto vuelve a surgir. Peor a veces. Sí, entonces eso es algo. Pero bueno, esa es mi historia de cómo odié la psicología al principio. Pero ahora te gusta. Es que yo soy muy fan de la terapia, muy fan de la terapia. Creo que es impresionante cómo te va. La otra yo dije que te entrega herramientas, pero una amiga me dijo como no es que te las entregue, sino que te ayuda a ver las que tú ya tenías y como que te las saca a la luz. Y encuentro que eso es una maravilla y que no todas las personas llegan a eso también. ¿Cómo te pasó porque tú naciste en el 92, lo leí aquí en tu libro? Piscis, febrero del 92. ¿Verdad que eres Piscis igual que yo? Por eso somos tan sensibles. Pero quiero saber algo. ¿Cómo fue, ponte tú, lidiar con el estigma igual de la psicología? ¿Alguien te dijo alguna vez, porque ponte tú, mi psicóloga me contó, que una vez le dijeron como, ay, si tú puro te dedicas a escuchar a otras personas? Como no es para tanto. Me pasó de repente trabajando, ¿no es cierto? Como otras profesiones, como ¿qué haces tú? Como como no haces nada, si no haces un trámite, si no haces, no sé, gestiones, etcétera. Pues trabajando en programas más duros, pero en general desde la profesión no me ha pasado mucho. Como que me estigmaticen como desde la idea de que uno solo escucha, etcétera. Yo creo que en general me he acercado a lugares en donde la gente también va a terapia por mucha voluntad. Siempre he trabajado con personas adultas, ¿no es cierto? Entonces, en general las personas adultas ya deciden ir a terapia, por ejemplo. Claro. O de los que yo atiendo, pocos van obligados, ¿no es cierto? Es más algo voluntario y en ese sentido es mucho más, bueno, voluntario, quieren ir, hay motivación, quieren cambiar, etc. Perfecto. Oye, dime. ¿te parece? No, antes de entrar a tu libro, te quiero hacer otra pregunta más. Tú haces contenido en redes sociales y igual te va súper bien. Es que son muy divertidos. Son muy graciosos. Sí, son muy divertidos. Nunca me habías dicho si te gustaron o no. Yo le pongo me gusta a todos. Creí que con eso había quedado claro. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Por qué empezaste a hacerlo? ¿Cómo ha sido eso de llevar la psicología también con un poco de humor? Porque eso hacía falta igual. Sí. Nace un poco a propósito de cómo nace mi Instagram. Bueno, cuento un poco de eso en el libro también. Y es que, antes de yo trabajaba en otro programa, en un programa con personas en situación de calle y me dio COVID justo en mayo cuando empezó el COVID. Nosotros empezó en marzo. ¿Te dio de los primeros casi? O sea, como en la primera ola. Primera ola, claro. Todavía no estaban saturados los hospitales y las clínicas, ¿no es cierto? Entonces... Pero no habían vacunas. No habían vacunas, no había nada. O sea, era esperar y ver si te iba bien o te iba mal, ¿no es cierto? ¿Y te asustaste? Yo hubiese estado muy asustada, perdón. Sí, pero justo estaba mi hijo, el Emilio, todavía no nacía, ¿no es cierto? Él nació a finales de mayo y a mí me dio a mediados de mayo. Nació en pandemia. Claro, con COVID, porque a la Ferta, a mi esposa, también le dio COVID, ¿no es cierto? Entonces estábamos los dos hospitalizados en lugares distintos, ella a punto de parir, ¿no es cierto? Yo hospitalizado. ¿Y por qué? ¿Estás mal? O sea, yo aquí sorprendidísima, perdón, es que las cosas de enfermedades me chocan. No, yo no estaba mal, pero como que en ese momento no se sabía nada. Entonces te hospitalizaron ya. De hecho me dijeron por prevención porque hasta el momento estáis bien. Pero estaba, no sé, con neumonía, ¿no es cierto? Ya. Tenía neumonía, pero no grave. Era el caso estudio. Muy caso de estudio. Como cuando empiezan a salir los zombies, tú eres como de los primeros mordidos por el zombie. Claro, a ver qué me pasaba. A ver qué te pasaba allá. Claro. No me convertí en zombie, pero la Fer sí, ¿no es cierto? Porque terminó con una neumonía súper fuerte. ¿Y embarazada? Claro, de 36 semanas y media. Oh. Y, ahí
nace el Emilio, yo no puedo estar en el parto, ¿no es cierto? Lo conozco 5 días después, porque no se sabía cómo era todo. Claro, no sabían qué pasaba con la guagua y el COVID también. Claro. Entonces, cuando yo estaba en cuarentena y el Emilio ya había nacido, yo dije, no puedo volver a la pega que tengo antes. Era una pega que estaba todo el día afuera, trabajaba con personas en situación de calle. Y bueno, me dieron licencia y dije, ya, filo, voy a hacer algo. Y me creé un Instagram y desde ahí empecé un poco como ahí no a crear contenido, sino como a mostrar algunas cosas de lo que hacía. Y hay un momento, una publicación mía se hizo viral y, no sé, pasé como de 500 a 8.000, ¿no es cierto? Como en 2 días. Y ahí yo dije, bueno, aquí hay algo que puede ser interesante como para empezar a hablar, porque algo que me interesaba era hablar un tema que es complejo, que es la salud mental, pero de una manera tal vez más amable, ¿no es cierto? Y más comprensible, porque bueno, la salud mental está llena de tabúes, ¿no es cierto? Como todos los temas en salud mental terminan de alguna u otra manera siendo tabúes, y unos mucho más que otros. La depresión yo creo que es uno de los espacios que tiene muchos tabúes. Y la ideación suicida, ¿para qué hablar? ¿No es cierto? O sea, ahí sí que hay Sí, terrible. el tabú de los tabúes. Entonces, ahí yo dije, bueno, parece que puedo hacer algo y puedo como empezar a hacer algo más divertido para hablar de salud mental. Además, que algo que a mí me interesa, me mueve y me motiva mucho es la política. Entonces yo dije, bueno, esto me puede dar también una palestra, muy como intento que sea este libro, como un caballito de Troya, ¿no es cierto?, de la autoayuda. Como es un libro muy antiayuda. Claro. En la sección de autoayuda, ¿cierto? Yo dije, ya, bueno, estos reels y todo esto puede también servir como para, de alguna manera, siempre ir tirando como, claro, de alguna u otra manera, algún rollo más político, que es lo que más me interesa. Entonces yo dije, ya, siempre hago algo divertido, algo que también encuentro que hace sentido, creo yo. O sea, Sí. a todos nos pasa. Sí, sí. Siento que acerca mucho más el tema de la salud mental y hace que las personas digan como, oh, a mí también me pasa esto. Como, ¿será que tengo ansiedad? ¿Será que tengo depresión? ¿Cachai? Como que siento que, como muchas veces la salud mental ha estado muy estigmatizada y las personas no lo hablaban mucho. Ponte tú, la generación de mi mamá, yo creo que ni se hablaba. El ver ahora en las redes sociales a alguien que te diga como, no sé, bueno, sentí que me quedé sin aire y pensé que me iba a morir, pero en verdad era ansiedad. Es como, esto es lo que me pasa. Y como que las personas van conociéndose a sí mismas a través de otras personas, siento yo, no sé. Sí, sí, absolutamente. Porque además la salud mental tiene algo que históricamente nos han dicho que es muy individual, ¿no? Como que es muy única mía y de nadie más, y que no responda a nadie más. Pero de repente cuando empezamos a hablar con otras personas nos damos cuenta que, no sé, es muy difícil que haya alguien que no conozca a nadie, sepa o no, que alguien que está en un tratamiento psiquiátrico. Claro. Sí, eso es muy heavy lo que dijiste de que uno piensa que es muy individual, porque... Muy privado, ¿no es cierto? Sí, siempre lo trataban como algo que no se hablaba, que le ponían palabras horrorosas como el loquero, como ir al loquero o no sé qué, el manicomio, como ese tipo de cosas. Entonces, todos era como muy como ya, no hay que hablar de esto, como no se habla de Bruno, como la película esa. ¿Cuál era esa? La de Encanto. Encanto. Como que no hay que hablar de eso, no sé qué. Y no, pues, como que siento que a mí me ha pasado al menos que lo que más me ha servido para sentirme mejor es saber que otras personas pasan por lo mismo que yo. Porque si no me sentía un bicho raro y era como, ¿por qué a mí me pasa esto tan horroroso y me siento tan sola y nadie me entiende? Y efectivamente hay personas que hasta el día de hoy no me entienden, pero hay muchas otras que sí. Entonces ahí me siento como acogida. Sí, y yo creo que desprivatizar como los temas en salud mental es algo que es muy provechoso también para entender de dónde vienen, ¿no es cierto? Por ejemplo, la depresión. O sea, no sé, ponte tú, si uno está endeudado, tiene altas probabilidades de tener una depresión, ¿no es cierto? Entonces, ahí uno dice, bueno, el problema no es la depresión, ¿no es cierto? El problema es el estar endeudado, y a menos que uno crea que estar endeudado es un problema intrapsíquico, como endeudarse, ¿no es cierto? Y no por comer, por pagar un arriendo, etcétera. Uno entiende que también la depresión puede venir desde condiciones sociales también. Claro. ¿No es cierto? Entonces eso también nos ayuda a entender que de repente cómo nos sentimos también tiene que ver con cómo estamos viviendo y cómo con estamos como habitando. Exacto. Sí. Entonces, y eso puede pasar con la ansiedad, con la depresión u otros temas, ¿no es cierto? Como de salud mental.
Entonces yo intento, de alguna manera en el contenido que creo es también como hacer un común, ¿no es cierto? Como siempre hay gente que dice yo soy. Sí soy. Y otra persona que dicen no sabía que éramos tantos. Y yo, bien, ¿no es cierto? O sea, identificar que hay más personas que están pasando por lo que yo estoy pasando también ayuda a entender que también hay otras personas que, por ejemplo, lo transitaron, que pasó, ¿no es cierto? Que lo muy entre comillas, lo superaron, ¿no es cierto? Entonces, saber que hay más personas que tienen depresión también me ayuda a entender que en algún momento tal vez no me voy a sentir así. Y eso genera esperanza. Claro. Tal vez no siguiendo las mismas recetas, no es lo mismo, es incomparable, así como haciendo como una escala, ¿no es cierto? No se puede hacer una escala, pero si una persona tuvo una depresión y ya no la tiene, como te da esperanza. Da esperanza, ¿no es cierto? Sí. Y de hecho en un momento, en la pandemia, bajó el pic o bajaron los intentos de suicidio, por ejemplo, ¿ya? Y la ideación. Y uno dice, ¿por qué? Si estamos... Está Loli. Y bueno, eso no es algo que se mantuvo, ¿no es cierto? O sea, al tiro subieron pero en un momento lo que se cree es que cuando sufrimos en conjunto, cuando yo siento algo parecido a ti y al vecino del otro lado y en Buenos Aires y en China, Italia, ¿cachai? Claro. Cuando todos estamos sufriendo por algo parecido, entre comillas, ese dolor de alguna manera es distinto. ¿no es como cierto? que se apacigua un poco porque estamos todos en esto. Claro. O sea, el dolor se siente, bueno, y hay mucha gente que también se sintió muy mal. Sí. O sea, sí, eso sí hubo. Pero en nivel general, algo es distinto cuando sufrimos en conjunto, cuando nos identificamos con el dolor del otro. Entonces, como te digo, después, o sea, hoy día tenemos unos números horrorosos en ese sentido. Pero esos datos de repente dicen, bueno, tal vez compartir cómo nos estamos sintiendo con otras personas también nos ayuda a sentirnos mejor. Puede ayudar a otros. ¿no? De hecho, ahora es que lo pensamos como que las personas se suelen comparar mucho con los demás. Y, por ejemplo, yo lo veo harto en redes sociales, que es como se comparan con la chiquilla que, no sé, se fue de viaje a Bali y se puso un bikini, no sé qué, y eso le genera a la persona que está aquí como mucha ansiedad o malestar. Y claro, por la pandemia, como estábamos todos en buzo, echados, sin saber qué iba a pasar, como que el mundo básicamente pensábamos que se estaba acabando, no había tanto con qué compararse, entonces estábamos todos como más unidos. De alguna u otra manera, todos nos parecíamos más que hoy día. Que hoy día, claro, porque apenas terminó la pandemia, todo de nuevo como que se... Y tenemos una peor salud mental y estamos más dañados y fue muy difícil y para ciertos sectores más que para otros. O sea, sí, hoy día estamos en una crisis de salud mental muy, muy, muy heavy. Pero ahí yo creo que hay que pensar qué hacemos, ¿no es cierto? Y yo creo que ahí identificarnos con los dolores de los otros es algo que sí puede ayudar también a entender como de dónde viene de cómo yo me estoy sintiendo y cómo también transformarlo. Claro. Oye, ¿cómo anda, antes de entrar al libro, cómo anda la salud mental en los países, ponte tú, que se siente que tienen las cosas un poco más solucionadas, como que tienen salud gratis, no sé? Yo creo que para todo el mundo hoy día la salud mental está siendo un desafío, principalmente porque la salud mental tiene que ver con la época con la que vivimos, ¿no es cierto? No solo, o sea, tiene que ver directamente con la época. Y hoy día vivimos como en una dictadura de la felicidad. Y a ver, cuéntame más de eso. De alguna manera la felicidad se transformó como en una cosa, en algo que yo tengo que tener, ¿no es cierto? Y todo lo que yo haga tiene que ser en pos de lograr tener esa felicidad. De hecho, no sé si te hace sentido esa frase de como, si no vaya a ser feliz, ¿para qué vaya a vivir? ¿No es cierto? Sí. Es como, esta idea de la felicidad es algo que yo tengo, que es el objetivo en la vida, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente la felicidad es inalcanzable, ¿no es cierto? Es algo que también es inmaterial, ¿no es cierto? La felicidad puede ser un momento, sí. Pero la negación de la tristeza y la negación de estas mal llamadas emociones negativas, ¿no es cierto?, nos hace también y profundiza las depresiones, ¿no es cierto? El sentirnos mal, el sentirnos poco exitosos. Entonces, yo creo que es esta época con la que vivimos, en donde entendemos como el objetivo de la vida, la felicidad, es algo que enferma mucho, y eso enferma transversalmente, por lo menos al mundo occidental.
Claro. ¿Y tú sientes que, ponte tú en la época de nuestros papás, eso no estaba tan así como por todos lados? Porque ahora, claro, uno lo ve mucho en redes sociales, sobre todo que yo no veo tele, entonces no te podría decir cómo sale en la tele, pero veo mucho en redes sociales esto de como de perseguir la felicidad y hacer todo en pos de ser felices siempre. Y no se puede nomás. Sí, no se puede y no solo no se puede, sino que la tristeza y la pena también nos invitan a ver qué sí nos hace felices, por ejemplo. Cuando yo la niego, cuando yo no me... como mi amiga, ¿no es cierto? Que de alguna manera se permitía estos procesos, también podía observar qué sí le gustaba, qué no, ¿no es cierto? Podía como resurgir de alguna manera, como reescribir un capítulo. Pero cuando no tenemos esos espacios, cuando todo es un aprendizaje, cuando si tuviste una tragedia, no sé, tuviste una tragedia y lo primero que dice gente, bueno, es que tienes que aprender. O sea, todo es una oportunidad de aprender algo, todo es una lección. Ay, es que la vida me está enseñando esto. No. No. O sea, hay cosas que son una mierda y sí son eso. Y simplemente son. Nada más. Pero esta cultura, que es precisamente la cultura de la autoayuda, lo que hace es no es cierto? Todo es una oportunidad para crecer, todo es una oportunidad para ser mejor. Y mientras más te esfuerces, mejor vas a ser en la vida. Y puedes ser tu propio jefe y empiezas, ¿no es cierto? Como claro, y ahí sacamos como varios, como ramas distintas de esta autoayuda y de esta, ¿cómo le dijiste tú? Felicidad, ¿no? ¿Cómo? Como la dictadura de la felicidad. La dictadura, es que hay un libro que pusiste acá que mientras lo lo vi, que se llama como Happy Gracia, algo así. Eso es como es una Biblia, o sea, es espectacular ese libro porque precisamente habla de toda la industria de la autoayuda. ¿Ya? Un libro muy recomendado, leanlo. Sí, justo lo recomendaron en uno de mis podcasts favoritos. ¿En serio? Sí, fue un psicólogo y lo recomiendo, te lo voy a mandar para que lo escuches. Es muy bueno, muy bueno porque habla de una manera muy aterrizada, muy crítica, muy reflexiva sobre la industria de la autoayuda y precisamente habla de lo que estaba hablando yo, como de la Happy Gracia, ¿no es cierto? No sé, es como la dictadura de la felicidad, sí, ¿no es cierto? Sí. Y eso es algo que nos toca, ¿no es cierto? A todos y todas. Y es algo que no está solo o sea, como es parte de una época, toca muchas fibras y muchos espacios y también puede tocar la terapia, ¿no es cierto? O sea, hay muchos, ya lo hablábamos, ¿no es cierto? Psicólogas y psicólogos que terminan funcionando desde este paradigma de la autoayuda, como una forma muy dañina para la vida de las personas. Qué difícil, porque claro, ¿cuántas veces, no sé, ponte tú, ya, yo la he pasado muy mal en cuanto a tener familiares que han fallecido. Y siempre caigo en como, ¿por qué? Como, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? Y una persona muy cercana a mí, su papá falleció cuando él tenía 14 años. Y fue muy fuerte para él porque fue de un día para otro. No estaba enfermo, simplemente falleció de un ataque al corazón. Y yo siempre le pregunto a él, como cuando yo estoy mal, digo como, ¿cómo lo hiciste? Como, por favor, ayúdame, porque él siempre ha estado muy entero respecto a ese tema. Y me dijo que cuando él empezó a caer en esto de como, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Se frenó y dijo, simplemente me pasó. Y como, fue mala suerte y no hay nada que hacer. Y simplemente tengo que aprender como, de cierta manera, a aceptar esto y continuar como que no... Y llorar lo que haya que llorar, y vivir lo que haya que vivir, y pasarlo mal todo lo que haya que pasarlo mal. Ahora, muy de acuerdo con eso, pero dejar pasar, transitar, no es quedarse estático. No. ¿No es cierto? O sea, hay una diferencia, porque uno dice, bueno, pero es que si no te motivas, si no te quedas ahí quieto y te hundís. No, como uno puede tener una actitud compasiva, por ejemplo, autocompasiva, pero también aceptando el proceso, ¿no es cierto? Bueno, yo tengo un capítulo sobre una crítica a la autoayuda. Vamos por capítulo. Vamos a ese capítulo. No vamos a ir en orden, para que así no hacer tanto spoiler. Es que creo que es de los primeros también. A ver. Más o menos. El segundo. Cultura de la autoayuda, página 51. Abran sus libros. Ya, cuéntame. Y creo yo que, a propósito de lo que decíamos, como lo hacía tu amigo, ¿no es cierto? Es que también decirle a alguien eso, así como, cagaste, es lo que te tocó, de alguna manera, ¿no es cierto? Igual es duro. Sí, ¿no es súper duro. Entonces, desde ahí uno también entiende que alguien diga, no, pero es que tiene que ser un aprendizaje, es que con esto tengo que ser mejor después, ¿no es cierto? Claro. Entonces, el hablar desde una mirada crítica de la salud mental
bueno, entendemos también por qué no vende tanto, ¿no es cierto? Claro, Porque de esta manera cuando yo te digo, no, pero es que mira, léete este libro sobre duelo y vaya a ser una mejor persona y vaya a entender que es un proceso y vaya a salir mejor y en 2 años vaya, ¿no es cierto? Te venden una idea que nunca es, que es una fantasía irrealizable, ¿no es cierto? Claro, claro, con razón vende tanto, pues porque lo otro es medio como... como no es tan pintoresco, llamativo, De ninguna esperanzador. manera, o sea, decirle a alguien eso, vaya a seguir teniendo pena y vaya a seguir no queriéndote levantar y la persona que perdiste no va a volver, ¿no es cierto? Cuando tú empezáis como, no es que uno lo diga así en terapia, sino que cuando uno llega a esas conclusiones, uno dice, puta, qué desalentador de repente. Y de ahí yo creo que sí hay otras maneras, ¿no es cierto? De poder llevar ese proceso de una manera sana, reflexiva, de en compañía. No sé cómo lo hiciste con tu amigo, de contarle, hablarle, ¿no es cierto? Que él te diga, mira, bueno, es así, así lo hice yo. Claro. O sea, eso también es de una manera activa de cómo transitar un tema en salud mental. Claro, sí, pero tenéis razón que eso de como que obligado a que ahora me toca aprender y yo de esto voy a salir más fuerte como el ave fénix, muchas veces es muy frustrante porque ¿qué pasa si no te estáis sintiendo más fuerte en meses? Es que eso es una mentira. Sí, Nadie, sí, hay algunas pocas personas que sí y algunas, ¿no es cierto? Pero hay muchas probabilidades de que no sea... Claro. ¿Cómo le llaman ahora eso? Evento... Canónico. Un evento. Eso es como un evento que... Claro, que como que tenéis que vivirlo porque después vaya a quedar como, no sé, tener tu glow up. No sé, las terminologías yo no las manejo, la verdad. Pero sí, es que tenéis toda la razón. Como que me frustra mucho porque efectivamente para mí es como que ganas de, no sé, ponte tú, cuando una amiga termina una relación, decirle como... En verdad todo va a estar bien y vas a aprender a estar mucho mejor tú sola y no sé qué, y en verdad todo va a ser para mejor, y que yo me he visto diciendo eso y he visto también como a mí me han dicho eso, pero claro, de repente empiezan a pasar los meses, empiezan a pasar las semanas y no llegó ese momento en el que uno es como ¡guau! ¿Cachai? O se puede ver hacia afuera que sí, porque por ejemplo, voy a contar algo muy íntimo, pero a mí me pasó que cuando yo terminé mi relación, a los meses las personas me decían, se te nota que estás como mejor, porque mira, vas al gimnasio y te ves tan estupenda, no sé qué. Yo estaba en la mierda, ¿cachai? Como lloraba todo el día, la estaba pasando pésimo, pero efectivamente, las 2 horas que no estaba llorando, llevaba mi culito y lo llevaba al gimnasio. Entonces, efectivamente, algo se veía hacia afuera como, está haciendo algo por ella misma. Y yo nunca lo hemos hablado, pero... Tal vez hasta a ti te hacía bien, ¿no es Claro. cierto? Pero eso no significa que... El glow up y mira, está brillando. O sea, hay formas que sirven, que son granitos de arena, Claro. que son hábitos, que los hábitos sirven muchísimo, pero límites con eso. Claro, y va sumando como muy de a poquitito, pero es como lento. Entonces, efectivamente, uno de repente ve a alguien y te dice como, no, es que esto es para que crezcas y te va a hacer muy bien y no sé qué. Y es como, Cállate. No, por favor, no. Y entonces, Nico y la salud, o sea, ¿cómo se llama? La autoayuda, no tan buenos amigos. No. Pero mi libro sí está en la categoría. Categoría de autoayuda. Estás como un infiltrado. Yo le llamo un caballito de El Troya. caballito de Troya. Sí. Ahí, entre todos. Bueno, el mío también está ahí, así que pueden ser amigos, pueden ser panitas. Oye, ya, a ver, vamos a mirar. Ya hablamos de la autoayuda, ya dijimos que no bueno. O sea... Bueno, sí, como lo hablamos, o sea, antes tocamos un poco ese punto. No es que no sea bueno, sí. ¿No es cierto? O sea, de hecho hay libros de autoayuda de psicólogos responsables que uno puede decir, mira, ¿sabéis que son herramientas que sí me pueden servir? ¿No claro. es Ahora, cuando hablamos de industria de la autoayuda, de la cultura de la autoayuda, hablamos de algo distinto, ¿no es cierto? Hablamos de esta positividad tóxica, de estos eslóganes que venden, ¿no es cierto? Claro, si tú quieres, puedes. Claro. Soy suficiente, ¿no es cierto? Y listo, y toda mi vida es un tema de una autopercepción o de la gestión de mis hábitos y todo. Toda esta industria que lo que hace es que privatiza los temas en salud mental. Entonces, tú sientes ansiedad, es tu culpa porque tú no estás expuesto lo suficiente a eso que te causa ansiedad, porque tú no has hecho tal y tal cosa, porque tú no has comido estas cosas, porque no te levantas a las 5 de la mañana. ¿No es cierto? Entonces, si tú tenés depresión es porque tú no vas al gimnasio, porque tú no tienes...
esa industria de la autoayuda es cuando hablamos de la cultura de la autoayuda. Porque hay algunos libros, pocos, ¿ya? Muy pocos, que están catalogados como autoayuda y que son y que eventualmente sirven como herramientas, ¿no es cierto? O sea, leerlo y decir, mira, esto me sirve, esto no. Pero la mayoría de esto lo que venden es una receta, ¿no es cierto? Ay, es que yo me acuerdo la primera psicóloga que fui, no, como la segunda. Le dije como, ya, pero ¿qué hago cuando tengo ansiedad? Y me dijo como, ¿por qué quieres que te dé como una receta para las cosas? Y yo, es que quiero que se me pase esto. Y me dijo como, no puedo, no hay algo que yo te diga como, ya, tenés que hacer esto, esto y esto otro. No, si hay experiencias, ¿no es Claro. cierto? Si hay gente que ha hecho esto y uno puede decir, mira, ¿sabéis qué? Esto te puede ayudar, pruébalo. Intenta, ve que te hace más sentido, ¿no es cierto? O sea, probablemente si yo en el colegio sufrí bullying por mi desempeño en educación física, ¿no es cierto? Bueno, cuando salga, el gimnasio no va a ser un espacio que me cause tranquilidad, ¿cachai? Entonces uno dice, bueno, la estadística, los estudios científicos dicen que si tú haces deporte probablemente ayude un poco a que te sientas mejor. Está bien, sabio. Pero eso no es aplicable, ¿no es cierto? Así como A una todos. tabla mágica a todos, porque depende de la historia que yo tengo también. Claro. Ay, qué complicado. La vida es muy complicada, Nico, a veces. Demasiado. Demasiado. Oye, ¿tú conoces a Brené Brown? ¿No? Ah, ¿no? Ah, ya. Qué bueno. ¿Por qué? O sea, no, porque yo la amo y ¿Ya? creo que sus libros, estoy recién entrando en su mundo. Y aquí ¿Ya? de nuevo, yo estoy escuchando mucho un podcast que la aman. ¿Ya? El podcast se llama Se Regalan Dudas, lo pueden ir a escuchar. Me encanta ese ¿En serio? Sí. Ya, ella les gusta mucho Brené Brown y la quieren demasiado. Y esta señora ha hecho TED Talks y cosas así. Son colombianas, ¿no? No, mexicana. Mexicana. todas las Mexicana. dos. Es que la escucha una amiga que es ¿Que es colombiana? Sí. La cosa es que ellas aman mucho a Brené Brown y Brené Brown tiene muchos libros de autoayuda. Y yo recién estoy leyendo el primero que me bajé y sabéis que está bien bueno porque ponte tú hablas sobre aprender a ser vulnerable y cómo todos intentamos nunca mostrar nuestras vulnerabilidades y siempre estar muy así como tapados y no sé qué. Voy a la página 30, así que tampoco puedo decir tanto. Pero está bien bueno, así que recomiendo ahí Brené Brown porque no está en esta línea de como si tú quieres, tú puedes, sino que ella es más como aprende a vivir todas estas emociones y estas cosas que estás sintiendo y también no tengas miedo de mostrarlas. Así que está bien bueno. Sí, De hecho, contó ella que cuando hizo su TED Talk llegó mucho hate, po. Entonces ahí fue como una de las primeras veces que ella dijo como, ok, oficialmente vulnerable, ¿cachai? Como mostrando esto que ella tenía al mundo y recibiendo comentarios. Eso. Sí, yo creo que es importante hacer esa diferencia cuando hablamos porque, bueno, mal que mal está en Sí, tú estás en la autoayuda. en la sección de autoayuda, ¿no es cierto? Pero no, cuando hablamos de autoayuda hablamos de eso y de eso que hay que alejarse mucho. Porque basta poner salud mental en TikTok y lo primero que aparece, ¿no es cierto? Es gente así, ¿no es cierto? Como con un micrófono, con unos audífonos, Y hablando. con ruido, con música de cascada, ¿no es cierto? Y empiezan así, ¿no es cierto? A decir, todo depende de cómo te sientes tú, ¿no es cierto? Y cuando me empecé a levantar temprano y a tender mi cama todos los días, me di cuenta que la vida es un regalo. No sé, te empiezan como... Tengo ese libro, Tiende tu cama. Nunca lo leí. O sea, impresionante. Pero caché que yo caí porque estaba desesperada. Necesitaba como sentirme mejor. Y vi ese libro en la librería y decía, tiende tu cama. Con tender tu cama en la mañana ya puedes cambiar tu vida. Démelo. Y lo compré. Y además que Soy salió la prueba. 15 lucas Sí. y una terapia sale 30. Exacto. O no sé, Claro, hay distintos valores, pero más o menos. Entonces... Entonces depende de eso, ¿no es cierto? O sea, tú decís, bueno, ya me compro un libro más barato. E incluso imagínate lo hubiese encontrado pirateado. Pues lo hubiese encontrado a 3 lucas. ¿A 3 lucas venden el tuyo pirateado? No, a 5. Es que el mío es un poco más grande que se detiende tu cama. Prepárate para estar en la cuneta. Oye, ya. Tu primer capítulo se llama Depresiones. Cuéntame un poco, vamos a lo más básico de lo básico. ¿Qué es la depresión? Es una excelente pregunta. Bueno, hay distintas formas de entender la depresión, ¿no es cierto? Porque para no irnos derechamente al lado clínico, ¿no es cierto? Que es una categoría clínica, una depresión puede ser leve, moderada o grave, ¿no es cierto? Y tiene 5 características, ¿no es cierto? Pero el tema es que cuando hablamos de salud mental, normalmente nunca hablamos de lo mismo,
Ya. ¿cierto? O sea, cuando yo digo yo me siento ansioso, probablemente no sea lo mismo que cuando tú te sientes ansiosa. O sea, a mí me diagnostican un trastorno generalizado de ansiedad, probablemente no sea ni parecido a lo que tú vives cuando tienes un trastorno generalizado de ansiedad. Entonces, es una categoría que nos sirve para describir, ¿ya? Ahora, malamente se ha ocupado mucho también en la jerga común de decir, ¿no es cierto? Estoy depresivo, estoy depresiva, ¿no es Estoy cierto? deprimida. Entonces, de repente, eso mismo. Entonces, de repente decimos, a esa persona está depresiva o yo estoy con una depresión, ¿no es cierto? Cuando realmente lo que estoy es deprimido, ¿ya? Porque yo puedo estar deprimido sin tener una patología. ¿Se entiende? O sea, Ok, puedo estar deprimido es como estar achacado sí, y depresivo ya es la patología. O sea, como que no está ya achacado, es algo más. claro, es algo más, ¿ya? Entonces, igual es bueno decirlo porque, como hablábamos antes, la autoayuda, esta cultura neoliberal que tenemos hoy día, que no nos deja sentirnos tristes, nos dice, si tú te sientes triste, tú estás enfermo. ¿No es cierto? Entonces, si tú te sientes triste por más de 2 semanas después de que falleció tu mamá, tú tienes una depresión y tienes que medicalizarte. ¿No es cierto? Entonces, uno puede estar deprimido sin tener depresión, Claro. primero que todo. Y ahí hay reglas, ¿no es cierto? Como esos estándares que dice como el Manual Diagnóstico de Salud Mental, que también no son tan rígidas como los dice, ¿no es cierto? Entonces, es bueno que no todo, como yo me siento, es patológico, ¿no es cierto? Y no es bueno categorizarlo todo. Y por otro lado está la depresión diagnosticable, ¿no es cierto? Que son 5 categorías, ¿no es cierto? Ya. Un cierto periodo de tiempo en el que me siento deprimido, pierdo ganas de vivir, no me satisface o no me deja de gustarme lo que me gustaba antes, ¿no es cierto? Pueden aparecer ideaciones de muerte, ¿no es cierto? Como hay ciertas categorías. Hacia donde yo llevo un poco como la idea de la depresión no es caer como en el desglose minucioso de qué es tener depresión, sino cómo la entendemos hoy día a nivel social. Ya. Y es que, independiente si yo me siento deprimido o tengo una depresión, de algún lado viene, ¿no es cierto? Y tengo que cuestionármela un poco, darle una vuelta para poder entenderla, para saber qué es lo que está pasando. Por ejemplo, antes se hablaba de la depresión endógena. No sé si Justo te iba a preguntar de eso. Cuéntame de la depresión endógena porque es algo que he escuchado demasiado y está aquí en mi mente lista para la pregunta. Ya, entonces elimínala de tu mente. Ya, ¿no es tengo que cierto? borrarla porque es algo que estaba como muy familiar también. Como que a mí me dijeron como, no, es que en nuestra familia hay una depresión endógena y es como porque la tía, porque la prima, porque la no sé quién, para atrás, todas han tenido. Ya, Entonces casi como está. claro. O sea, los temas en salud mental sí pueden tener que ver, o evidentemente tienen que ver con nuestros contextos y así con nuestras familias también. ¿No es Claro. cierto? O sea, ahí hay algo que observar, pero nada va a determinar, ¿no es cierto? Como que tú tengas o no una depresión. Ahora, la depresión endógena es algo que se ocupaba hace tiempo, ¿no es cierto? Que hoy día ya no está en el manual diagnóstico y que está ultra... O sea, cualquier persona seria no lo diagnosticaría. Ya, lo sacaron. Sí, si alguien lo diagnostica porque es un psiquiatra o un psicólogo que no es serio. Y ahí corran, ¿cierto? de ahí. Lo que dice al final es que prescinde del contexto. Ah, es como que tú naciste con esto. Está ahí cagada. Naciste con eso, vas a tener depresión, ¿no es cierto? Al final, lo que realmente es que yo no logré entender de dónde viene. Entonces, como yo, médico, no logro entender de dónde viene, es tu culpa, Naciste así. ¿no es cierto? O sea, podemos entender, porque yo que te estudié nutrición, la depresión no vendría siendo como la diabetes. Porque, por ejemplo, está la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1, tú naciste con eso y ya, y era. Y como que tenés que continuar toda tu vida, si tengo entendido, como en tratamiento. Y la diabetes tipo 2 es una que aparece. Ya, entonces yo entendía la depresión como la diabetes en ese sentido. Que era como, o nacías con eso o podía aparecer después. No, la depresión siempre tiene que ver en relación con mi contexto. Perfecto. ¿Ya? Ahora, si tú tienes un árbol genealógico que han habido muchas depresiones, evidentemente hay que tener más cuidado, más ojo, o sea, algo está pasando, ¿no es cierto? Que hay que entender, que hay que observar, que puede haber una predisposición, tal vez, pero siempre tiene que ver con un contexto también, ¿ya? O sea, siempre es importante ver qué está pasando en ese contexto, Claro. en las relaciones, o sea, lo primero que yo me preguntaría son las relaciones familiares. Claro, porque vienen con... Sí. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué ¿No es cierto? pasa aquí Yo que me todo? preguntaría al tiro, ¿no? No, porque la depresión en sí no es
biológica, ¿ya? O sea, sí afecta. ¿Sí? Por eso los neurotransmisores sirven cuando uno se toma un antidepresivo, etcétera. Pero no, yo creo que no viene de ahí. Y claro, que no es como de base, sino que el contexto es lo que realmente pesa. Exacto, sí. Y esa es un poco lo que yo vengo a proponer acá y que creo que en general la industria de la autoayuda, ¿no es cierto?, dice lo contrario, ¿no es cierto? O sea, dice al final, el contexto no importa, lo que importa es lo que tú haces con ese contexto, ¿no es cierto? Me encanta esa frase, lo que importa es lo que tú haces con el contexto, porque ¿cuántas veces la he escuchado? Sí. Y eso es mentira. Es mentira. O sea, eso es totalmente mentira. Como yo no elijo irme hacinado en un metro. Claro. ¿No es cierto? Yo no elijo el hacinamiento en mi casa. Pero siempre ahí te dicen como, ya, pero tú tienes que verle el lado positivo. Tienes que ser resiliente, ¿no es cierto? Oh, Otra palabra que vamos a eliminar de la mente. Eso, por favor, cuéntanos qué es la resiliencia por si alguien no sabe. Yo tengo que contarte que tuve... Te voy a caer de poto, ya. Yo iba en un colegio privado. Y en mi colegio privado, en un momento, mi colegio privado era todo más o menos bien, hasta que en un punto cambiaron de dueños. ¿Ya? Y llegaron una señora cuica, muy cuica, a hacerle a los alumnos de cuarto medio el ramo de resiliencia. Y teníamos un ramo de eso. Y la verdad es que estábamos en cuarto medio y ya nadie pescó nada de lo que nos quisieron enseñar, así que no te podría decir qué cosas nos intentaron decir, pero solo me acuerdo que todos estábamos como, ¿qué esta weá? Como... Es heavy porque si bien yo creo que hay un... ¿cómo decirlo? Hay buenas intenciones para hablar de resiliencia. ¿Ya? O sea, claro. La mayoría de la gente que te habla de resiliencia no te habla como para apuñalarte, ¿no es cierto? No es con maldad. No te habla con maldad. Pero sí es muy malo, ¿ya? ¿Por qué? Porque a ver, nosotros como humanidad sí tenemos resiliencia, ¿ya? O sea, cuando como contexto mundial, como humanidad, se nos enfrenta un cambio del calentamiento global, el COVID, o sea, sí tenemos que mutar de alguna manera. Tenemos que cambiar cosas, ¿no es cierto?, que nos hacen como ir parándonos. Antes andábamos en cuatro patas, andábamos más, ¿no es cierto? Como nos sale un dedo. Yo no sé exactamente los cambios. Ya, pero ir cambiando como... Pero eso es resiliencia, ¿no es cierto? Ajá. O sea, cambios que cuando tenemos eventos como humanidad de los cuales tenemos que sobrevivir. Perfecto. O sea, la humanidad tiene resiliencia porque nos adaptamos a un contexto, aunque sea muy duro, ¿no es cierto? O sea, si se nos acaba y tenemos que comer, ¿no es cierto?, planta o lo que sea como humanidad, de alguna u otra manera nuestros órganos van a mutar y vamos a empezar a adaptarnos, y eso es resiliencia, ¿no es cierto? La resiliencia que te hablan acá, principalmente la cultura de la autoayuda, es que tú prescindas de tu contexto, ¿no es cierto? Uh-huh. Y es que independiente que tu contexto sea violento, sea difícil, sea pedregoso, tengas todas las limitantes para poder tener bienestar, tú logres saltarlas, ¿no es cierto? Entonces, lo que te dice es, tú preocúpate de ti, ¿ya? Porque nada en tu contexto va a cambiar. Claro. ¿Ya? Y eso es muy complicado. Yo pongo el ejemplo de un autor que dice un poco, la resiliencia que te piden, ¿no es cierto? No es esta de la humanidad, todos compartidos, como de alguna manera mejorar, sino es como si tú pedís por internet unas zapatillas, tú calzáis 38 y te llegan 36. Yeah. ¿Ya? Entonces lo que dice, bueno, tenéis dos opciones. O ir para allá, alegar, que te las cambien, ¿no es cierto? Y de alguna manera mover ese contexto. O ponértelas y con aguantar el dolor, ¿no es cierto? Y ser resiliente, ¿no es cierto? En ese momento. Y mientras más meditís cuando las tengáis puestas y evadas ese dolor que llega y te eches crema en las patas, ¿no es cierto? Claro. Bien, esa es la resiliencia que te piden como estas personas, ¿no es cierto? Que tú no cuestiones el contexto que te está pasando. ¿Ya? Entonces, de ahí es que la resiliencia, sí, suena bonito, de alguna manera. Claro. Pero tiene un tras bambalinas que es bien peligroso, porque precisamente lo que hace es que tú prescindas de tu contexto. Y no, o sea, lo que nos diferencia
a los animales, de los humanos, es que nosotros tenemos conciencia reflexiva de nuestro entorno y que nosotros no estamos destinados solo a habitar nuestro entorno, sino también a transformarlo. Y desde ahí es que uno dice, bueno, tengo que transformar también mi entorno para estar mejor, ¿no es cierto? Estar mejores condiciones de vida, de trabajo, de estudios, etc. Esa es mi crítica a la resiliencia. Heavy. No, pero es que siento que hay tantas cosas que hay que ir revisando, porque muchas veces, o sea, no sé, yo he escuchado tantos amigos que quieren mucho a otras personas y les dicen, y personas que claramente están con un cuadro depresivo, ¿está bien dicho? Y les dicen como, arriba el ánimo, como tenéis que tirar para arriba. Si esto es tirar para arriba nomás, ya, si no hay nada más que hacer. Mira, hay gente peor que tú. No sé cómo. Oh, ese es un clásico. Hay gente peor que tú. Igual tengo que admitir que yo he sabido personas que efectivamente buscan a personas que están peor que ellos para sentirse mejor. Sí. Tengo una amiga, que no voy a dar su nombre, que no van a descubrir quién es, pero que le gusta ver True Crime cuando está mal, porque siente como, porque hay gente que está peor. Y probablemente en algún punto la comparación puede servir. Claro, ¿Sí? es como un bálsamo del ratito. Sí, o sea, y por ejemplo, la gratitud invita un poco a eso, ¿no es cierto? A validar o a observar las cosas buenas que tengo, las cosas positivas. Ya, sí. Está bien, ¿no es cierto? O sea, funciona, claro, sirve, son cosas que tenemos que tener como en consideración. Pero eso, o sea, Alberto Larraín una vez en un live dijo algo que me parecía muy bueno para entender esa frase, ¿no es cierto? Es como, si me tomo la temperatura ahora, te tomo la temperatura a ti, Bea, y tenís 36,5 grados, ¿no es cierto? Y yo te pido que ahora tú llegues a 38, en base a tu voluntad, ¿no es cierto? Ya, así de absurdo es decirle a alguien que está transitando una depresión que se sienta bien, ¿no es cierto? Porque claro, no es algo controlable en base a la voluntad, ¿no es cierto? Sino que es precisamente hay otros factores que están gatillando que yo no pueda sentirme mejor, ¿no es cierto? Oye, y hablando de eso, ¿qué pasa con los fármacos? Con los psicofármacos. Que aquí yo he intentado muchas veces desestigmatizarlos, pero cuéntame igual tú. Sí, es que yo creo que ahí siempre partimos de una estigmatización muy argumentada. ¿Ya? O sea, históricamente los fármacos se han utilizado de una muy mala manera. Entonces, cuando alguien dice, yo no quiero fármacos ni ocupo fármacos porque mi tía tomó y andaba dopada todo el día, o sea, es una realidad. Si eso tampoco podemos decir, si eso es una realidad, ¿ya? O que históricamente se han ocupado también para sobremedicalizar, para adormecer, ¿no es cierto? Eso también ha pasado. Lo que hablábamos al inicio, que era como ya, tómate esta pastilla y sigue trabajando. Como... Y claro, o en casos más graves, ¿no es cierto? De personas que están más graves, los fármacos netamente para bajar los síntomas, muy fuertes, ¿no es cierto? O sea, alguien que tiene una depresión muy, muy fuerte, fármacos muy potentes solo para que la persona no sienta nada, ¿no es cierto? O sea, así se ha utilizado, ¿no es cierto? Y socialmente uno lo puede entender también como desde adormecer malestares, ¿no es cierto? Históricamente. Yo diría que hoy día, en base a lo que yo conozco y lo que yo he visto de mi trabajo con psiquiatras, es que podemos ver muchos psiquiatras con otras perspectivas, ¿ya? O sea, muchos más formados en psicoterapia, muchos más formados en clínica reflexiva, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí yo creo que los fármacos son una herramienta muy útil, muy, muy, muy útil, pero siempre con profesionales que sean aptos, que sean conscientes, acompañados de una psicoterapia. Eso, por favor, siempre de la mano con una psicoterapia, porque a mí me ha tocado ver muchos amigos que toman fármacos y se apoyan mucho en los fármacos y no van a terapia. Y es como, tienen que ser juntos o si no, no... Sí, cuando hablamos de ansiedad o depresión, por ejemplo, claro, trastornos del ánimo, trastornos ansiosos, sí, o sea, ahí lo importante es porque los fármacos son muy efectivos, más hoy día, ¿no es cierto? Pero lo importante es que nos ayuden también a
ver eso que sí queremos, que sí tenemos que trabajar, ¿cierto? Entonces yo creo que hay que desestigmatizar hoy día los fármacos, también haciendo una crítica a la psiquiatría, creo. O sea, la gente como del mundo de la antipsiquiatría, o sea, yo estoy muy de acuerdo. Claro, ¿ya? sí, se entiende. Porque efectivamente hay personas que es como que son un ente, así como... ¡plup! O sea, y yo de repente tengo pacientes que han llegado y me han dicho, mira, antes fui a un psiquiatra, me atendió 15 minutos, me dio un antidepresivo y una benzodiazepina, un clonazepam, ¿no es cierto? Y yo me dice, pues, con 15 minutos... O sea, no tenéis cómo saber. Y al final lo que termina haciendo es que solo adormece el síntoma, ¿no es cierto? O sea, probablemente esa persona en 3 meses se sienta mejor, ¿no es cierto? Por el efecto químico. Pero lo que a mí me da miedo es lo que hay detrás, ¿no es cierto? Como desde dónde está viniendo esto que se está sintiendo, de cómo se está sintiendo, ¿no es cierto? Entonces, una persona que está a punto de un burnout por mobbing, ¿no es cierto? Violencia laboral en su trabajo y empieza un tratamiento psiquiátrico precisamente por esa violencia, lo que va a hacer es que va a lograr no tener ese burnout, va a poder, pero lo único que va a hacer es como ser resiliente en ese espacio, ¿no es cierto? Es como nunca mirar esa violencia y mantenerse ahí en base a fármacos. Bueno, esto estoy describiendo algo, ¿no es cierto? Porque hay veces en las que uno tiene que hacerlo, porque claro, no tenía otra pega. No hay otra opción. O sea, no hay otra opción y eso es así, ¿no es cierto? Sí. Pero es bueno ser conscientes, creo yo. Sí, sí. Oye, antes de que se vaya esto, ¿puedes explicarnos qué es burnout? Por si alguien no cacha, porque yo algo he cachado, pero A ver. por si alguien también lo está sintiendo de repente para que cache que es una banderita para pedir ayuda. Claro. O sea, hay ciertos síntomas del burnout, pero yo creo que es más fácil quedarnos con la idea de explotar. Ya. ¿Cierto? O sea, cuando hay una situación muy estresante, ¿no es cierto? Por ejemplo, laboral, burnout principalmente es como en temas laborales, y es en donde yo exploto, ¿no es cierto? Y esa explosión se da por distintos factores, como puede ser violencia laboral, ¿no es cierto? Y ahí aparecen ciertos síntomas, ¿no es cierto? Puede aparecer depresiones, ansiedad generalizada, disociación, ¿no es cierto? Pero ahí creo que para entenderlo bien simplemente es como esta idea, como de estar en una olla a presión y que explota de alguna manera. El burnout es cuando esta olla explota. Me acordé de tus historias que te da miedo la olla a presión. Tal cual. Sí. Así mismo. ¿Y me explotó uno? No me explotó. Saltó el pitutito hace poco. Ya, pero no explotó. No, tuvo un burnout. Tuvo un burnout, tu olla. Estaba haciéndola trabajar a mucha presión. Absolutamente. Oye, Nico. Desde que no la ocupo. Le diste su break. Está con su licencia. Oye, a ver, espérate, déjame seguir revisando. Ya, aquí, transitando una depresión. Quiero saber algo. Ya hablamos sobre no estigmatizar. ¿Qué? Vamos a partir por el entorno. Si yo soy una persona que está acompañando a alguien que tiene una depresión, ¿qué recomiendas hacer? ¿Qué cosas no preguntar? ¿O qué cosas no decir? Porque muchas veces hay personas que tienen muy buena voluntad, pero yo soy firme con que de voluntad no se vive. Y a veces hay que escuchar más al otro para entender qué es lo que realmente necesita, porque por muy buena voluntad que yo tenga al decirle como vamos, tú puedes arriba, quizá le está haciendo más mal que bien a la otra persona. Entonces, ¿qué me recomiendas tú si es que yo estoy acompañando a alguien? Hay una metáfora que me gusta como en este sentido, que es como si yo estuviese, por ejemplo, afuera en la calle, y estuviese una tormenta, ¿no es cierto? Nada de lo que yo haga probablemente haga que la tormenta pase, ¿no es cierto? Pero si yo estoy con alguien y esa persona trae un paraguas, por ejemplo, y me trae una manta y me trae un té y compartimos como este paraguas mientras pasa la tormenta, evidentemente va a ser muy distinto, ¿ya? Probablemente me salve de una hipotermia o de una neumonía, ¿ya? Entonces, a veces mucha gente me escribe a mí, así como yo diría que 9 de 10 personas es ¿cómo puedo ayudar a mi hermana que está con depresión, a mi hijo, a mi mamá, etcétera? Y de repente es un poco frustrante dar esta respuesta, ¿no es cierto? Pero probablemente no haya nada que nosotros podamos hacer por cambiar drásticamente las emociones de una persona, ¿no es cierto? O sea, probablemente no haya nada, ¿ya? No. Pero sí
podemos ayudar a transitar ese momento de una mejor manera y guiar de alguna manera ese camino. Y ese acompañar es muy literal, ¿no es cierto? O sea, es precisamente acompañar. ¿Qué hace cuando uno acompaña? Uno escucha, uno no juzga, uno acompaña físicamente o a distancia. Uno de alguna manera pone el vínculo a disposición de lo que la otra persona también vaya necesitando. Y yo creo que eso es algo que sirve mucho al momento de apoyar. Porque lo que normalmente nos encontramos en los vínculos es algo distinto, ¿no es cierto? Es ir a un grupo de amigos y no decir nada, porque si yo digo que me siento deprimido, todos van a empezar, ya no lo invitemos para la próxima, porque, ¿no es cierto?, se pone a hablar cosas densas, o se pone a llorar, o bueno, pero si tiene una mejor pega que yo, ¿cómo va a estar triste? Entonces empiezan todos estos juicios, ¿no es cierto? O esperan empiezan estas cosas que uno también hace de buena gana, ¿no es cierto? O sea, esta cultura de la autoayuda que hablábamos es una cultura que permea, ¿no es cierto?, como muy desde el neoliberalismo a toda nuestra sociedad. Entonces, todos y todas hemos caído en el dale si tú podís. Sí. Todos. Yo también, y probablemente también he caído hoy día en eso, porque es una respuesta que tenemos muy automática, ¿no es cierto? De dale si todo va a estar bien, ¿no es cierto? Dale, no te preocupes. Ya, pero deja de llorar, ¿no es cierto? No es para tanto. Vamos, arriba. No es para tanto. O todo va a estar bien. O dale, no sé, porque son respuestas que tenemos, o sea, pero así hemos enfrentado las situaciones culturalmente. Entonces es muy entendible que eso aparezca. Ahora, yo llamaría que si alguien está apoyando a una persona en salud mental, que pregunte. O sea, que pregunte. Hoy día hay un millón de cuentas de profesionales que son responsables, que tienen, ¿no es cierto?, evidencia científica, no como estos vendedores de humo, claro, chantas, ¿no es cierto? En donde dan muchos buenos consejos de cómo de repente acercarse a esto. ¿Ya? O sea, yo he tenido personas que han tomado horas para saber, o sea, para apoyarse en el apoyo, ¿no es cierto? O sea, sí. Que yo creo que eso es algo muy invisibilizado. Algo que no se habla es de la persona que acompaña a la persona que está pasando por un momento de salud mental difícil. No. Que es súper complicado. De lo que se habla muy poco, pero se habla un poco más, es de las personas cuidadoras, ¿no es cierto? Pero y aún así se habla súper poco. Se habla súper poco. Pero de personas que están apoyando a alguien en salud mental, que de alguna manera son discapacidades invisibles, ¿no es cierto? Se habla súper poco. Porque además siempre hay un dilema, que es como, ¿hasta dónde puedo apoyar? Porque estar tanto con esta persona que está de esta manera me está haciendo mal a mí. Claro. ¿No es cierto? Entonces está ese dilema, bueno, pero ¿puedo estar? ¿No puedo estar? ¿Qué tengo que hacer? ¿No es cierto? Y eso es complejo. Entonces, yo he recibido en terapia personas que precisamente están en eso, ¿no es cierto? Como necesitan un apoyo por precisamente estar apoyando, y que, bueno, ahí entendemos que la salud mental tiene bien de comunitario, ¿no es cierto? Bien de social. Bueno, es como el psicólogo que tiene que ir al psicólogo porque es psicólogo. También pasa eso, ¿no? Sí. Harto. Que mucho. Es como una cadena de psicólogos, y debe estar el máximo psicólogo ahí recibiendo a todos los psicólogos. ¿Y quién lo recibe a él? Se cierra la cadena. Como que van todos los psicólogos a otros psicólogos. Eso pasa muchísimo. Es que obvio, si no, ¿cómo? No se puede. No hay nada que sostenga eso. Qué risa. Algo más te iba a decir. Te iba a contar algo. Ya, ¿qué pasa? Que yo ahora estoy viviendo una situación donde yo soy más que nada espectadora. Como que no soy parte de esto. Pero me preocupa porque he estado juntándome con unas personas. Por ende yo soy como más espectadora, soy más de afuera. Ya. Y ya noté que hay uno de estas personas que claramente tiene depresión. O sea, habla de pensamiento suicida abiertamente. Dice que nada tiene sentido y empieza a dar sus razones y todo esto. Y yo lo escuché y me di cuenta como esta persona en verdad está mal. Como que dice que su edad, no sé qué, son varias cosas. Y me di cuenta como su entorno le dicen como, ya empezaste. ¿No? Le pusieron hasta un apodo, que no lo voy a decir porque obviamente hay privacidad. Pero le pusieron hasta un apodo como para reírse un poco de eso. Lo hacen como que ya le ponen el apodo. Yo encontré el apodo como por último sirve para visibilizar a esta persona y decir como a esta persona le está pasando mal, como una especie de alerta. Pero no, lo toman más para el chiste que como realmente para una alerta. Y no sé, como que me siento tan espectadora que no puedo hacer nada, y eso me frustra mucho. Como que no sé si uno puede abordar de cierta manera a las otras personas y decirle como, oye, ¿sabéis qué? Este otro compadre la está pasando mal, como no hagas eso, como ¿qué se puede hacer?
Bueno, no voy a hablar específicamente del caso, ¿no es cierto? Pero entiendo tu ejemplo de cómo uno puede... Cuando uno ve más de afuera, porque cuando son tus amigos, yo puedo decirle a mi amiga X como amiga, estoy aquí, lo que necesites. Y también si fuera una amiga de una amiga mía, también yo puedo decirle a mi amiga por último como, oye amiga, ten cuidado con esto, no sé qué. Pero en esta situación yo estoy como harto más afuera, ¿cachai? Entonces no puedo a nadie decirle como, oye, ojo con él, ¿cachai? Como que... Y es preocupante porque en verdad esta persona se nota que necesita ayuda. Yo creo que en general con los temas de salud mental hoy día uno tiene tan pocas personas con quien pueda hablarlo que creo que bueno, esta es una opinión tal vez más personal, ¿no es cierto? Pero yo creo que uno tiene que siempre estos temas abrir la posibilidad a conversarlos, ¿no es cierto? O sea, yo creo que en este caso, no sé cuál es el correcto, pero en este caso es mejor pedir perdón que permiso. Como, yo creo que es bueno, creo que una manera de desestigmatizarlos también es hablándolo como algo mucho más común de lo que uno cree, ¿no es cierto? Porque uno dice, bueno, pero es que yo no estoy tan cerca, yo no... Bueno, pues no sé, si la persona anduviese sin polera, no sé, hubiese algo más obvio, algo más común, ¿no es cierto? En donde tú digas, oye, mira, te está pasando esto, ¿no es cierto? Tú dirías, o no sé, no se me ocurre ningún ejemplo de algo como obvio, algo que tú sí le comentarías, por ejemplo, a una persona que no conoces, ¿no es cierto? Claro, no sé, o que conoces poco, se desmayó, ¿no? Y caché que no había comido tanto, no sé, como que eso es algo que uno puede como... O cualquier cosa, hay cosas que uno sí le comentaría. Yo creo que en temas de salud mental tenemos que avanzar en esa línea, ¿no es cierto? En dejar de pensar que es tan complejo, porque cuando lo pensamos así de complejo creo que nos frena mucho el conversarlo, ¿no es cierto? Entonces, no sé, me acuerdo que había una compañera en un curso que tuve de un estudio y que no la estaba pasando, no éramos amigos, no la estaba pasando bien y ella en un momento lo hizo notar y yo lo que hice fue le escribí por privado y le dije, mira, ¿sabéis que si necesitáis conversar? Yo estoy aquí, ¿no es cierto? Como no hay ningún problema. No nos conocíamos, nada, pero yo creo que eso también ayuda a ir manteniendo una normalidad de poder también hablar estos temas, que no son solo ese grupo selecto chico, sino que yo también puedo compartirlo. Porque eso también, y creo yo, que cuando recibimos bien, cuando nosotros hablamos de cómo nos sentimos, y cuando sentimos cobijo, sentimos que también baja, ¿no es cierto? Como, dicen, como una pena compartida es media pena, ¿no es cierto? Ya, yo creo que es muy real. Y por ejemplo, en la ideación suicida se da muy claro, ¿ya? O sea, porque es algo tan tabú que no se puede compartir con nadie. Porque si yo lo comparto, o me van a internar en el psiquiátrico, o voy a asustar a alguien, o toda la gente va a estar pendiente de mí, o me van a cuestionar, o me van a enjuiciar. Pero como estáis pensando tonteras, ¿no es cierto? Todas esas situaciones aparecen. Pero aparece muy difícilmente esa idea de, si yo lo digo, alguien me va a decir, tranquilo. Te entiendo. Estoy aquí, lo entiendo. Y lo que dice la evidencia es que cuando se hablan estos temas, normalmente, ¿no es cierto? O sea, hay veces que no, pero lo que dice la evidencia es que hablar de cómo me estoy sintiendo con alguien y poder conversarlo, también baja la idea, ¿no es cierto? O sea... Sí, la otra vez, porque muchas personas dicen lo contrario, pero escuché un podcast que se llama Psicología al Desnudo, que también me gusta muchísimo, y dijeron justamente eso, como lo de los estudios, que efectivamente no por hablarlo aumenta, sino que de hecho hace que bajen como las cantidades. Cuando la sociedad, como ponte tú, los países hacen algún tipo de campaña y como que visibilizan mucho más esto, nos suman, no hace que aumenten los casos, de hecho van disminuyendo. Sí, cuando se hace de manera responsable. O sea, hay ciertos criterios para hablar en términos de política pública, para hablar de ideación o de conducta suicida, ¿no es cierto? Que Chile lo hace muy mal, en todo caso, pero cada vez mejor, espero, ¿no es cierto? Y de hecho ahora hay un programa de la región metropolitana que se llama Programa Quédate, que precisamente es de prevención del suicidio y tiene una línea, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que, por ejemplo, uno perfectamente podría a alguien que conoce poco, ¿no es cierto?, decirle, mira, vi esto, cualquier cosa, mira, aquí te mando una línea de ayuda del gobierno que tiene en el caso de que tú lo necesites. ¿No? Y uno puede hablarlo de una manera que no sea tan compleja. Yo creo que ahí es bueno conocer un poco formas, ¿no es cierto?
Y uno puede decir, mira, hay personas que cuando dicen esto realmente lo están pensando y hay personas que necesitan hablar con un psicólogo y aquí tenía un psicólogo gratuito del programa Quédate, ¿no es cierto? Y uno puede cerrarlo ahí, ¿no es cierto? Como, de hecho, hasta poniendo la responsabilidad en términos de dónde buscar ayuda en otra persona, ¿no es cierto? Tal vez no en ti o en uno. Claro. Entonces, yo creo que uno puede hablar de estas cosas mucho más simplemente, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, cuando alguien tiene depresión o cuando alguien tiene ansiedad, bueno, yo creo que no anteponerme a que todos me van a tratar de loco, ¿no es cierto? Simplemente porque no me conocen, ¿no es cierto? También ayuda a que cómo me estoy sintiendo sea más transitable, ¿no es cierto? Difícil. Pero sí, hay que al final quitarle el estigma a la salud mental es un proceso largo. Porque, por ejemplo, yo ya hasta publiqué un libro diciendo como, hola, tengo ansiedad, me falta como literal tatuármelo en la frente, no sé, pero todavía me sigue dando vergüenza frente a ciertas personas, ¿cachai? Y ahí mi ansiedad se va a la mierda y es como que me da mucha más ansiedad estar frente a esas personas. Mientras que las personas que ya como que saben lo que me pasa y no sé qué, no me da ansiedad porque es más simple, no sé. Sí, o sea, la estigmatización en salud mental es... Además, uno de los grandes problemas de la estigmatización en salud mental es que retrasa mucho la pedida de ayuda, ¿no es cierto? Tanto en el entorno como en búsqueda de ayuda profesional, ¿no es cierto? Claro. Por ejemplo, los hombres... Eso te quería preguntar. Porque se me había olvidado. La tenía acá la pregunta. Los hombres, porque Claro. creo que a los hombres les cuesta mucho más, ¿o no? Sí, y también está asociado a otros motivos, ¿ya? O sea, hace poco se hizo un estudio, si no me equivoco, de MIDAP, que es un centro de estudios, si no me equivoco es de ellos, que decía por qué los hombres no pedimos ayuda cuando nos sentimos mal en temas de salud mental. Y era, nos vamos a ver como poco hombres, no vamos a recibir un ascenso, nos van a echar de la pega. ¿Ya? O sea, eso es lo primero que aparece cuando alguien dice, me siento deprimido, pero si pido ayuda, lo primero que aparece son esas tres cosas. Claro, como que te vas a ver débil y por ende no vas a ser valioso. Exacto, ¿no es cierto? Ese poco hombre es lo que dices tú, como a verme débil, a verme vulnerable, cuando eso es una categoría negativa, ¿no es cierto? Para los hombres, claro. Entonces, sí, pues, no pedimos ayuda precisamente por eso. Entonces, y eso es lo que hace la estigmatización en salud mental. Por eso, agradecerte, porque hablar estos temas en lugares comunes como un podcast o en la radio, o cuando uno lee un libro, o cuando uno lo ve de manera mucho más común, ayuda también a desestigmatizar. ¿Ya? O sea, 1 de cada 3 personas en Chile van a pasar en algún momento por algún problema de salud mental. 1 de cada 3. Claro. Eso significa que en un asiento del metro, ¿no es cierto? O eres tú, o es a este lado, o es al otro lado, ¿no es cierto? Uno de los 3 en algún momento van a pasar algún problema de salud mental. Entonces, y uno lo puede replicar en su grupo de amigos, ¿no es cierto? Y hay gente que dice, no, pero es que yo no tengo ningún amigo que esté en un tratamiento Yo iba a decir psiquiátrico. como todos mis amigos. Ahí se Quizá cumple, todos mis amigos ahí se cumple la suplen los cuota. de los otros. Entonces uno dice, oye, si no lo desestigmatizamos, o sea, Sí. entonces, bueno. Y en ese sentido, una propuesta que tiene mi libro es ser un poco un apoyo tanto para quien esté transitando una depresión como para quien conozca a otra persona. Para que acompañe. Claro, para precisamente acompañar. Porque creo que al final todos los temas en salud mental se curan, entre comillas, ¿no es cierto? Como se transitan, tienen un fin, un avance, uno avanza en el bienestar con otras personas y con los vínculos, ¿ya? O sea, yo no creo que nadie en salud mental se rasque la espalda como con sus propias uñas, no sé. Hay casos y hay personas, ¿no? Claro, pero... Pero en general no, yo creo que no. Yo creo que la salud mental tiene algo mucho más de vínculos, de un espacio comunitario, mucho más importante. Sí, algo que yo he hablado harto es que para mí la red de apoyo creo que ha sido lo más fundamental en mi proceso. Entonces, efectivamente, entre más solitario uno esté, más difícil es salir como a flote, por decirlo de alguna manera. Sí, y eso, por eso desestigmatizar la salud mental nos ayuda precisamente a eso. Claro. Y yo diría, ahora que uno está muy inmerso en las redes sociales,
que un contenido estigmatizante es el que prima en las redes sociales. Ah, ¿No es cierto? ¿en O serio? sea, Como el de tú puedes, vamos, arriba, ¿eso? sí, totalmente. Claro, porque te termina diciendo como todo esto es tu responsabilidad. Bueno, había un chiquillo del reality, po. ¿Tú cachaste eso? Sí. Que ese bueno, fue el primer eliminado, pero ese chiquillo del reality se levantaba a las 5 de la mañana y decía que como que todo era tu mindset, ¿cachai? Dependía de ti. Y efectivamente lo hicieron pebre, justamente por eso. Sí. Y ahí yo me enojé igual porque fue como ya, no está bien lo que dijo, pero no lo hagan pebre por eso, como pobre cabro, igual, déjelo que se levante a las 5 de la mañana si quiere. Sí. Sí, a mí no me gusta mucho los chivos expiatorios en esos sentidos, como atribuirle todo el problema a él. Claro, ¿No? O porque sea, no es el único. no es el único. Él sí es uno más de un séquito, Claro. ¿no es cierto?, de profetas de la autoayuda. Pero más que centrarlo en él, en este tipo de cosas, creo que también como las funas en redes sociales no creo que sean buenas porque también no nos deja ver el foco. Que el problema no es él, ¿no es cierto? El problema es esa idea que está tan replicada en redes sociales y que se consume tanto. O sea, es impresionante todo lo que la gente consume, ese tipo de relatos que son súper como privatizados, o sea, como... no sé cómo que privatizan los problemas en salud mental. Los problemas, sí. ¿No es cierto? Y lo transforman eso en una mera gestión de hábitos. Si tú gestionas bien tu hábito, tú deberías sentirte. Y eso no es así. Es que pasa que a las personas es mucho más fácil ponerle la pata encima a otro que realmente esforzarse desde otro lado como hacer el contenido de, ponte tú lo que haces tú, ¿cachai? Como hacer contenido para que se desestigmatice, ¿cachai? Pero bueno, cosas de la sociedad y de la vida. Y que, mira, voy a ponerle un sonido a esas cosas. Ya todo el capítulo pensando en cuándo iba a poner. La salud, no, ¿cómo? La autoayuda. Oye, Nico, muchas gracias por venir. ¿Dónde encuentran tu libro? Por favor, muéstralo a la cámara. Ajá, aquí Modélalo. Combina con tu vasito. Un poco igual, ¿sí? está. Y mi outfit, ¿no? Como Sí. negro y... Andai como, sí. Ando... ¿Viniste vestido del libro? Esto fue a propósito. En verdad no lo quería decir, pero sí. Pero funcionaba. Bueno, eso. Todas Pero las librerías. Eso, cuéntanos más, pues ya. Esta depresión no es tu culpa, se llama. Sí, Para así que lo mismo se llama. Está, bueno, en todas las librerías hoy día y en Kindle, Google Play, Ah, perfecto. No sé cómo. Para descargarlo ahí en las cosas digitales. en las cosas digitales y eso. Perfecto. Así que eso, están las librerías, se puede pedir online también. Y nada, espero que les guste, que lo puedan leer, que les sirva también. Sí, y decir que no es muy gordito, ¿ah? Porque yo que soy mala para leer, prefiero cuando los libros son así. Tiene 139 páginas. Sí, es muy rápido de leer. Porque la lectura en Chile también es algo que no es tan... No, para nada. Somos malitos para leer, entonces Leemos poco, no se pero asusten. es un libro, bueno, es un libro también que uno puede leer por capítulos, o sea, no es necesario leerlo del principio hasta el final, pero yo diría que es un libro, o me esforcé harto en que sea fácil de leer. Perfecto. ¿Cierto? O sea, que sea bien digerible de una manera súper profesional y súper responsable también, pero que eso, o sea, que sea leíble, ¿no es cierto? Porque de repente uno se topa con libros súper interesantes, pero que tienen 500 páginas. No, esto está o enfocado... palabras que son muy difíciles de entender y al final no entendiste nada y lo dejaste tirado. Exacto. Así que no, este libro lo que intenta un poco es ser digerible, ser bueno, ayudar a alguien que esté pasando por algún tema de salud mental, ayudar a alguien que esté apoyando a alguien. Y lo que intento hacer es una mirada clínica, pero a la vez social, comunitaria, política de la depresión, para también entender que cómo nos sentimos no es donde termina cómo nos sentimos, ¿no es cierto? De alguna manera, cómo nos sentimos también responde a un contexto. Perfecto. Oye, Nico, ¿y la Dime. portada me puedes contar algo sobre ella? ¿Cómo, de dónde surgió que fuera así? ¿El color o esto que está como negro acá en el centro? O sea, el color, la verdad es que fue una propuesta de la editorial. Ah, ya. Yo no manejé mucho esto. De hecho, al principio como que estaba dubitativo, pero después le fui agarrando mucho cariño y ahora me gusta harto, Ya. ¿ya? Me estresa un poco que la E no sea mayúscula, pero me explicaron Ya. gente que sabe estas cosas y me gustó harto. ¿Y por qué era?
No, pues porque es algo estético. Ah, es algo estético. Claro, porque ya queda como grande, po. Claro, y como es una imagen, no tiene por qué llevar la E grande, sino que es una imagen, pero el título sí lleva Sí lleva la de mayúscula. la E mayúscula. Está muy bonito. Pero eso es gente que sabe esas cosas. Yo lo escribí. Tú dijiste como me gusta, se queda. Sí, yo soy igual entonces. Además que hay gente que sabe. Yo tengo un gusto, pero muy malo. Entonces, como por eso me he visto como de negro nomás. Nada más. Para no darle tantas vueltas. No darle tantas vueltas. Entonces, tengo un gusto malo y me asumo como de gustos malos en este sentido. Entonces yo le dije literal, bueno, ellos saben cómo se hacen las cosas bonitas. Claro, ustedes son los que saben, denle nomás. Yo sé escribir y creo que escribí. Dice, herramientas para abordar la salud mental en una sociedad en crisis. Y te pusieron ahí tu arroba. Un psicónico. Exacto. Oye, Nico, esto es para ti, mira. ¡Bravo! Felicidades por tu nuevo libro. Muy feliz de tenerte por acá. Y feliz de tenerte más adelante si sacas un segundo libro. Si quieres venir a conversar conmigo también. Siempre bienvenido. Yo feliz de que me hayas invitado. ¿Sí? Bea. ¿Te Muchísimas gustó? gracias. Sí, un aplauso para tu podcast. Medio largo el aplauso. Páralo. Ya, oye, muchas gracias. Y a ustedes muchos... espérense. Sigan a Nico. Dejamos ahí todas las... ¿Cómo se llama esto? Las coordenadas. Y vean sus videos porque son muy graciosos. Me encantan. Eso, besitos. Chao.